Laura estaba a punto de casarse con el amor de su vida, pero en el altar recibe un mensaje que lo cambia todo. Abandonada y rota, cae en la oscuridad, hasta que un encuentro inesperado la lleva por un camino que jamás imaginó. Justo cuando empieza a reconstruirse, su pasado regresa con una propuesta que podría cambiarlo todo. ¿Qué decisión tomará? Laura nunca imaginó que el día más feliz de su vida se convertiría en su peor pesadilla. Vestida de novia, con el corazón latiendo de emoción, esperaba en el altar. Pero entonces, su teléfono vibró. Un mensaje, unas pocas palabras que lo cambiaron todo. No puedo hacerlo. Perdóname. El tiempo pareció detenerse. El murmullo de los invitados se transformó en un silencio sepulcral. Su respiración se entrecortó. Su cuerpo tembló. No podía moverse, no podía pensar. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el hombre al que amaba con todo su ser podía abandonarla así? Las miradas de pena la envolvieron como cuchillos. Su mundo, que hasta ese momento parecía perfecto, se desmoronó en un instante. Lágrimas nublaron su visión. Quiso correr, desaparecer, pero sus piernas estaban ancladas al suelo. Fue entonces cuando algo dentro de ella despertó. No entendía qué era, pero en medio de la humillación y el dolor, una chispa se encendió en su interior. Esta es una historia de transformación, fe y superación, porque cuando todo parece perdido, los milagros pueden suceder. Acompáñanos en esta increíble jornada y descubre cómo Laura encontró su verdadero propósito. Laura estaba en estado de shock. La iglesia, que antes había sido un lugar de amor y celebración, ahora se sentía como una prisión de miradas inquisitivas. El vestido blanco que con tanto cariño había elegido parecía sofocarla. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Elena, su mejor amiga, corrió hacia ella, intentando sostenerla antes de que sus piernas cedieran. «Laura, vámonos de aquí», susurró con suavidad, cubriéndola con su abrazo protector. Pero Laura no podía moverse. No podía procesar lo que acababa de pasar. Las voces a su alrededor sonaban lejanas, como si estuviera atrapada en una burbuja de dolor. No podía creer que Gustavo, el hombre con el que soñó compartir su vida, la hubiera dejado en el altar. Finalmente, Elena logró sacarla de ahí. La condujo hasta el auto y la llevó a su departamento. Apenas cruzó la puerta, Laura se dejó caer en el sofá. Se abrazó las rodillas y dejó que las lágrimas corrieran sin control. «No entiendo», murmuró entre sollozos. «¿Por qué me hizo esto? ¿Qué hice mal?». Elena se sentó a su lado y le acarició el cabello con ternura. «No hiciste nada mal, Laura. Él es el que falló». Pero esas palabras no lograban calmar su tormento. Se sentía rota, humillada. Su corazón estaba hecho pedazos. Y en su mente solo había una pregunta: ¿cómo seguir adelante después de esto? Los días siguientes fueron un abismo de dolor. Laura se encerró en su departamento, evitando cualquier contacto con el mundo exterior. Su teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de familiares preocupados, mensajes de amigos tratando de animarla. Pero ella no quería hablar con nadie, no tenía fuerzas. Las noches eran las peores. Se acostaba con la esperanza de que el sueño la liberara de su tormento, pero lo único que encontraba era insomnio y recuerdos. Recordaba cada promesa de amor que Gustavo le había hecho, cada plan de futuro, cada para siempre, que ahora se sentía como una burla cruel. Apenas comía, apenas se levantaba de la cama. Todo le parecía sin sentido. Elena insistía en verla, pero Laura no abría la puerta. No quería escuchar palabras de consuelo, porque nada podía aliviar el vacío que sentía en su pecho. Una noche, en medio de la oscuridad de su habitación, dejó escapar un susurro tembloroso. «Dios, si estás ahí, dime por qué». Pero el silencio fue su única respuesta. En ese momento, sintió que su fe, la misma que la había acompañado toda su vida, comenzaba a resquebrajarse. Y entonces, cuando pensó que ya no podía hundirse más, un encuentro inesperado cambiaría su destino. Una tarde, después de varios días de encierro, Laura sintió la necesidad de salir. No sabía por qué, pero algo dentro de ella la impulsó a dejar su apartamento. Se puso una chaqueta, unas gafas oscuras para ocultar sus ojos hinchados por el llanto,
y salió a caminar sin rumbo. El aire fresco le golpeó el rostro y, por primera vez en días, respiró profundamente. Sus pasos la llevaron hasta un pequeño parque, casi vacío. Se sentó en una banca, abrazándose a sí misma, perdida en sus pensamientos. Los momentos difíciles no son el final, querida, son el principio de algo nuevo. Laura levantó la mirada, sorprendida. A su lado, una señora mayor con una expresión serena la observaba con dulzura. Su cabello canoso estaba recogido en un moño elegante y sus ojos transmitían una paz que Laura no entendía. «Disculpe, ¿me hablaba a mí?», preguntó Laura con la voz quebrada. «Sí, te he visto sentada ahí, con el peso del mundo sobre los hombros. Pero quiero que recuerdes algo. A veces la mayor bendición llega después de la mayor herida». Laura frunció el ceño. No tenía paciencia para frases motivacionales en ese momento. Pero algo en la voz de la mujer la hizo quedarse en silencio. Cuando crees que todo está perdido, cuando sientes que no hay salida, ahí es cuando Dios te muestra un camino, continuó la señora con una sonrisa amable. Solo tienes que estar dispuesta a verlo. Laura sintió un escalofrío. Durante días había sentido que Dios la había abandonado. ¿Y si en realidad nunca se había ido? Por primera vez en mucho tiempo, una pequeña chispa de esperanza se encendió en su corazón. Las palabras de la señora quedaron grabadas en la mente de Laura. Durante el resto del día, no dejó de pensar en ellas. Cuando crees que todo está perdido, ahí es cuando Dios te muestra un camino. Esa noche, en lugar de llorar hasta quedarse dormida, hizo algo que no había hecho en semanas. Se arrodilló junto a su cama, cerró los ojos y susurró una oración. «Dios, si hay un camino, muéstramelo». Al día siguiente, despertó con una sensación diferente. No era felicidad ni alivio, pero tampoco el vacío aplastante de los últimos días. Era como si, de alguna manera, estuviera lista para dar un primer paso, aunque no supiera exactamente hacia dónde. Decidió llamar a Elena. «¿Puedes venir?», preguntó con voz temblorosa. «Por supuesto», respondió su amiga aliviada. «Estoy en camino». Cuando Elena llegó, encontró a Laura un poco más serena, aunque sus ojos todavía reflejaban dolor. Se sentaron en el sofá y por primera vez, Laura habló sin derrumbarse. «No quiero seguir sintiéndome así», confesó. «Quiero salir adelante, pero no sé cómo». Elena tomó sus manos con firmeza. «Un paso a la vez, amiga, y yo estaré contigo en cada uno». Laura asintió, sintiendo que, después de tanto tiempo en la oscuridad, tal vez había encontrado una luz. Esa misma tarde, tomó una decisión. Empezaría a reconstruirse. No sabía cómo lo lograría, pero algo en su interior le decía que tenía que intentarlo. Y ese fue el verdadero inicio de su transformación. Laura sabía que no podía seguir viviendo en el pasado. Necesitaba encontrar algo que la motivara, algo que la hiciera sentir viva otra vez. Con el apoyo de Elena, empezó a hacer pequeños cambios en su rutina. El primer paso fue salir de su encierro. Caminaba por el parque todos los días, buscando claridad en su mente. También volvió a leer libros que antes le inspiraban, pero que había abandonado en medio de su tristeza. Un día, mientras organizaba algunas cosas en su departamento, encontró un viejo cuaderno de bocetos. Al abrirlo, sus propios diseños le recordaron una pasión que había quedado olvidada en el tiempo: la moda. Siempre había amado crear, imaginar vestidos, jugar con telas y colores. Pero la vida, el trabajo y su relación con Gustavo la habían alejado de ese sueño. Se quedó mirando los dibujos durante varios minutos. Luego, sin pensarlo demasiado, tomó un lápiz y empezó a esbozar un nuevo diseño. Por primera vez en semanas, sintió emoción. Al día siguiente, decidió compartir su idea con Elena. «Esto es increíble, Laura», exclamó su amiga maravillada. «Siempre fuiste talentosa. ¿Por qué no sigues con esto?». Laura dudó. ¿Sería una locura intentarlo? Pero algo dentro de ella le decía que valía la pena intentarlo. Esa misma tarde, buscó información sobre cursos de moda. Tal vez este era el nuevo camino del que la señora misteriosa había hablado. Y aunque aún tenía miedos y dudas, decidió dar el primer paso. Laura se inscribió en un curso de diseño de moda sin pensarlo demasiado. No quería darle espacio a sus inseguridades. Sabía que, si lo hacía, terminaría paralizada por el miedo. El primer día de clases fue intimidante. Al entrar en el aula,
rodeada de personas apasionadas y con más experiencia, sintió que no pertenecía allí. Pero en cuanto empezó a dibujar, algo cambió. Su mano se movía con soltura sobre el papel, dando forma a ideas que parecían haber estado esperando todo ese tiempo para salir. Con cada lección se sentía más conectada con esa nueva versión de sí misma. Pasaba horas investigando, practicando, absorbiendo cada detalle. No solo estaba aprendiendo sobre moda, sino también sobre su propia fuerza. Sin embargo, su pasado seguía persiguiéndola. Las redes sociales aún mostraban fotos de lo que iba a ser su boda, recordándole lo que había perdido. A veces, la tristeza volvía, susurrándole que nunca sería suficiente. Una tarde, mientras trabajaba en un nuevo diseño, Elena la encontró con la mirada perdida en su teléfono. ¿Otra vez viendo el pasado?, preguntó con suavidad. Laura suspiró y dejó el celular a un lado. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta, si debería haber intentado arreglar las cosas con Gustavo. Elena se sentó frente a ella y la miró con seriedad. Él tomó su decisión cuando te dejó en el altar. Ahora es tu turno de elegir. ¿Quieres seguir mirando atrás o empezar a construir algo nuevo? Esas palabras le dieron mucho en qué pensar. Esa noche, Laura entendió que, aunque el pasado aún dolía, no tenía por qué definir su futuro, y sin saberlo, estaba a punto de enfrentar la prueba más difícil de todas. Los días de Laura comenzaron a llenarse de nuevos desafíos y aprendizajes. Su dedicación en el curso de moda no pasó desapercibida, y pronto uno de sus profesores le habló sobre un concurso de diseño. Era una oportunidad única para destacar, pero también un gran reto. El concurso requería que los participantes crearan una colección inspirada en su propia historia. Para Laura, eso significaba enfrentarse de lleno a su dolor y convertirlo en algo hermoso. Durante días trabajó sin descanso, canalizando todas sus emociones en cada diseño. Sus bocetos reflejaban transformación, resiliencia y renacimiento. Sentía que, a través de la moda, podía contar su historia sin palabras. Pero justo cuando empezaba a sentirse fuerte, algo inesperado ocurrió. Una tarde, al salir del instituto de moda, vio una silueta familiar esperándola en la acera. Su corazón se detuvo por un instante. Era Gustavo. Él la miró con ojos llenos de arrepentimiento y dio un paso hacia ella. «Laura, necesitamos hablar». Su voz era suave, pero cargada de emoción. Por un momento Laura sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Había pasado tanto tiempo imaginando este momento, ensayando en su mente qué le diría si volvía a verlo. Pero ahora que estaba frente a él, no tenía idea de qué hacer. ¿Lo enfrentaría con firmeza o escucharía lo que tenía que decir? El pasado estaba llamando a su puerta, pero Laura ya no era la misma. Laura sintió su corazón acelerarse. Miró a Gustavo, aquel hombre que una vez fue su todo, pero que también la había destrozado sin previo aviso. Durante un instante, una parte de ella quiso huir, evitar la conversación, protegerse de cualquier herida nueva. Pero no era la misma mujer que él había dejado en el altar. Respiró profundo y, con voz firme, respondió: «Si tienes algo que decirme, dilo aquí». Gustavo pareció sorprendido por su seguridad. Bajó la mirada por un momento antes de hablar. «Lo arruiné, Laura. Fui un cobarde. Me asusté y tomé la peor decisión de mi vida. Pero he cambiado y quiero arreglar las cosas contigo». Sus palabras eran suaves, llenas de culpa y arrepentimiento. Antes habrían sido suficientes para quebrarla. Pero ahora, Laura solo sentía una extraña mezcla de emociones: confusión, nostalgia y duda. «No puedes volver como si nada hubiera pasado», dijo ella cruzándose de brazos. «Me dejaste en el altar, Gustavo. Me hiciste pasar por el peor dolor de mi vida». «Lo sé», susurró él, «y me odio por eso, pero quiero demostrarte que puedo ser el hombre que mereces». Laura sintió un nudo en el estómago. Durante meses soñó con escuchar esas palabras, pero ahora que lo hacía, no estaba segura de qué significaban para ella. «No sé si eso es lo que quiero», confesó. Gustavo frunció el ceño, sorprendido. «¿Hay alguien más?». Laura no respondió de inmediato. En realidad, no se trataba de otra persona. Se trataba de ella, de lo que estaba construyendo, de la mujer en la que se estaba convirtiendo. «Esto no es sobre alguien más, Gustavo», dijo finalmente. «Es sobre mí». Y en ese momento,
Comprendió que esta decisión no solo definiría su relación con él, sino también su futuro. Tenía que elegir entre lo que un día fue su felicidad y lo que ahora representaba su crecimiento. Laura se alejó de Gustavo con la mente revuelta. Sus palabras resonaban en su cabeza. He cambiado. Quiero arreglar las cosas. Pero, ¿y ella? ¿Había pasado por todo ese dolor solo para volver atrás? Esa noche en casa intentó concentrarse en sus bocetos, pero su mente no dejaba de divagar. Tomó su teléfono y vio las llamadas perdidas de Elena. Sabía que su amiga le diría exactamente lo que necesitaba escuchar. ¿Cómo te sientes?, preguntó Elena en cuanto Laura atendió. Laura suspiró. Confundida. Durante meses pensé que esto era lo que quería, pero ahora no sé. ¿Y qué es lo que sientes cuando piensas en volver con él? Laura cerró los ojos y trató de imaginarlo. Se vio a sí misma al lado de Gustavo, tratando de reconstruir lo que alguna vez tuvieron. Pero en esa imagen también había miedo. Miedo de perderse a sí misma. Miedo de que todo volviera a derrumbarse. No se siente bien, susurró. Hubo un silencio en la línea antes de que Elena respondiera con ternura. Entonces, ahí tienes tu respuesta. Laura tragó saliva. Tenía razón. Había pasado demasiado tiempo reconstruyéndose, aprendiendo a amarse, a encontrar su propósito. No podía renunciar a todo eso por alguien que solo ahora entendía su valor. Y, por primera vez, se sintió en paz con su decisión. Al día siguiente, llamó a Gustavo y le pidió verse en un café. Cuando llegó, él la miró con la esperanza reflejada en sus ojos. Pero Laura ya sabía lo que tenía que decir. Gustavo, lo que tuvimos fue hermoso en su momento, pero ya no soy la misma mujer que dejaste en el altar. No puedo volver atrás. Él bajó la mirada, asimilando sus palabras. Entonces, ¿esto es un adiós? Laura sonrió con dulzura. Es un nuevo comienzo, para los dos. Y con esas palabras, supo que, por fin, estaba lista para seguir adelante. Los días siguientes fueron distintos. Laura sintió un alivio inesperado, como si al soltar el pasado, también hubiera soltado un peso que llevaba sobre sus hombros. Se enfocó completamente en su trabajo y en la preparación para el concurso de diseño. Sus creaciones ya no eran solo bocetos en papel, sino una representación de su historia, de su lucha y transformación. Mientras cosía los últimos detalles de su colección, sintió una presencia a su lado. «Eso es impresionante», dijo una voz masculina. Laura levantó la vista y encontró a Eduardo, un compañero del curso con quien había compartido algunas conversaciones casuales. «Gracias», respondió con una sonrisa. «Tienes talento, Laura. Se nota que lo que haces viene del alma». Esas palabras la tocaron más de lo que imaginaba. Eduardo no la conocía tanto, pero de alguna manera había visto lo que ella misma estaba descubriendo. Su pasión era real. A partir de ese día, Eduardo se convirtió en un gran apoyo. Compartían ideas, hablaban sobre sus sueños y, sin darse cuenta, él empezó a ocupar un espacio en su vida que antes estaba vacío. Pero esta vez era diferente. No había prisa, ni ansiedad, ni miedo de perderse en otra persona, porque ahora Laura sabía quién era. Finalmente, el día del concurso llegó. El auditorio estaba lleno de diseñadores, jueces y espectadores. Laura sintió nervios, pero también orgullo. Cuando su colección salió a la pasarela, el público quedó en silencio. Sus diseños contaban una historia. Telas que representaban dolor y sanación, cortes que hablaban de transformación y colores que reflejaban esperanza. Al final del desfile, los aplausos resonaron en toda la sala. Laura no necesitaba ganar para saber que ya había triunfado, porque después de todo, había encontrado su propósito. Cuando anunciaron su nombre como una de las finalistas, Laura sintió que su corazón latía con fuerza. No se trataba solo de un concurso. Para ella, era la confirmación de que había tomado el camino correcto, de que su dolor se había transformado en algo hermoso. Después del evento, muchos se acercaron para felicitarla, pero una presencia en particular llamó su atención. Eduardo, con una sonrisa sincera, la observaba desde lejos. «Sabía que lo lograrías», dijo cuando se acercó. Laura sonrió, sintiendo un calor especial en el pecho. «No lo hice sola», respondió. «Gracias por creer en mí». Él negó con la cabeza.
Tú fuiste quien creyó en sí misma. Por primera vez, Laura lo entendió. Durante mucho tiempo había buscado validación en otras personas, especialmente en Gustavo. Pero ahora se daba cuenta de que su verdadero valor no dependía de nadie más que de ella misma. Al día siguiente, decidió compartir su idea con Elena. «Esto es increíble, Laura», exclamó su amiga maravillada. «Siempre fuiste talentosa. ¿Por qué no sigues con esto?» Laura dudó. ¿Sería una locura intentarlo? Pero algo dentro de ella le decía que valía la pena intentarlo. Esa misma tarde, buscó información sobre cursos de moda. Tal vez este era el nuevo camino del que la señora misteriosa había hablado. Y aunque aún tenía miedos y dudas, decidió dar el primer paso. Laura se inscribió en un curso de diseño de moda sin pensarlo demasiado. No quería darle espacio a sus inseguridades. Sabía que, si lo hacía, terminaría paralizada por el miedo. El primer día de clases fue intimidante. Al entrar en el aula, rodeada de personas apasionadas y con más experiencia, sintió que no pertenecía allí. Pero en cuanto empezó a dibujar, algo cambió. Su mano se movía con soltura sobre el papel, dando forma a ideas que parecían haber estado esperando todo ese tiempo para salir. Con cada lección se sentía más conectada con esa nueva versión de sí misma. Pasaba horas investigando, practicando, absorbiendo cada detalle. No solo estaba aprendiendo sobre moda, sino también sobre su propia fuerza. Sin embargo, su pasado seguía persiguiéndola. Las redes sociales aún mostraban fotos de lo que iba a ser su boda, recordándole lo que había perdido. A veces, la tristeza volvía, susurrándole que nunca sería suficiente. Una tarde, mientras trabajaba en un nuevo diseño, Elena la encontró con la mirada perdida en su teléfono. ¿Otra vez viendo el pasado?, preguntó con suavidad. Laura suspiró y dejó el celular a un lado. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta, si debería haber intentado arreglar las cosas con Gustavo. Elena se sentó frente a ella y la miró con seriedad. Él tomó su decisión cuando te dejó en el altar. Ahora es tu turno de elegir. ¿Quieres seguir mirando atrás o empezar a construir algo nuevo? Esas palabras le dieron mucho en qué pensar. Esa noche, Laura entendió que, aunque el pasado aún dolía, no tenía por qué definir su futuro. Y sin saberlo, estaba a punto de enfrentar la prueba más difícil de todas. Los días de Laura comenzaron a llenarse de nuevos desafíos y aprendizajes. Su dedicación en el curso de moda no pasó desapercibida, y pronto uno de sus profesores le habló sobre un concurso de diseño. Era una oportunidad única para destacar, pero también un gran reto. El concurso requería que los participantes crearan una colección inspirada en su propia historia. Para Laura, eso significaba enfrentarse de lleno a su dolor y convertirlo en algo hermoso. Durante días trabajó sin descanso, canalizando todas sus emociones en cada diseño. Sus bocetos reflejaban transformación, resiliencia y renacimiento. Sentía que, a través de la moda, podía contar su historia sin palabras. Pero justo cuando empezaba a sentirse fuerte, algo inesperado ocurrió. Una tarde, al salir del instituto de moda, vio una silueta familiar esperándola en la acera. Su corazón se detuvo por un instante. Era Gustavo. Él la miró con ojos llenos de arrepentimiento y dio un paso hacia ella. «Laura, necesitamos hablar». Su voz era suave, pero cargada de emoción. Por un momento Laura sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Había pasado tanto tiempo imaginando este momento, ensayando en su mente qué le diría si volvía a verlo. Pero ahora que estaba frente a él, no tenía idea de qué hacer. ¿Lo enfrentaría con firmeza o escucharía lo que tenía que decir? El pasado estaba llamando a su puerta, pero Laura ya no era la misma. Laura sintió su corazón acelerarse. Miró a Gustavo, aquel hombre que una vez fue su todo, pero que también la había destrozado sin previo aviso. Durante un instante, una parte de ella quiso huir, evitar la conversación, protegerse de cualquier herida nueva. Pero no era la misma mujer que él había dejado en el altar. Respiró profundo y, con voz firme, respondió: «Si tienes algo que decirme, dilo aquí». Gustavo pareció sorprendido por su seguridad. Bajó la mirada por un momento antes de hablar. «Lo arruiné, Laura. Fui un cobarde. Me asusté y tomé la peor decisión de mi vida. Pero he cambiado y quiero arreglar las cosas contigo». Sus palabras eran suaves, llenas de culpa y arrepentimiento.
Antes habrían sido suficientes para quebrarla, pero ahora Laura solo sentía una extraña mezcla de emociones: confusión, nostalgia y duda. «No puedes volver como si nada hubiera pasado», dijo ella cruzándose de brazos. «Me dejaste en el altar, Gustavo. Me hiciste pasar por el peor dolor de mi vida». «Lo sé», susurró él, «y me odio por eso, pero quiero demostrarte que puedo ser el hombre que mereces». Laura sintió un nudo en el estómago. Durante meses soñó con escuchar esas palabras, pero ahora que lo hacía, no estaba segura de qué significaban para ella. «No sé si eso es lo que quiero», confesó. Gustavo frunció el ceño, sorprendido. «¿Hay alguien más?». Laura no respondió de inmediato. En realidad, no se trataba de otra persona. Se trataba de ella, de lo que estaba construyendo, de la mujer en la que se estaba convirtiendo. «Esto no es sobre alguien más, Gustavo», dijo finalmente. «Es sobre mí». Y en ese momento, comprendió que esta decisión no solo definiría su relación con él, sino también su futuro. Tenía que elegir entre lo que un día fue su felicidad y lo que ahora representaba su crecimiento. Laura se alejó de Gustavo con la mente revuelta. Sus palabras resonaban en su cabeza. «He cambiado. Quiero arreglar las cosas». Pero, ¿y ella? ¿Había pasado por todo ese dolor solo para volver atrás? Esa noche en casa intentó concentrarse en sus bocetos, pero su mente no dejaba de divagar. Tomó su teléfono y vio las llamadas perdidas de Elena. Sabía que su amiga le diría exactamente lo que necesitaba escuchar. «¿Cómo te sientes?», preguntó Elena en cuanto Laura atendió. Laura suspiró. «Confundida. Durante meses pensé que esto era lo que quería, pero ahora no sé». «¿Y qué es lo que sientes cuando piensas en volver con él?». Laura cerró los ojos y trató de imaginarlo. Se vio a sí misma al lado de Gustavo, tratando de reconstruir lo que alguna vez tuvieron. Pero en esa imagen también había miedo. Miedo de perderse a sí misma. Miedo de que todo volviera a derrumbarse. «No se siente bien», susurró. Hubo un silencio en la línea antes de que Elena respondiera con ternura. «Entonces, ahí tienes tu respuesta». Laura tragó saliva. Tenía razón. Había pasado demasiado tiempo reconstruyéndose, aprendiendo a amarse, a encontrar su propósito. No podía renunciar a todo eso por alguien que solo ahora entendía su valor. Y, por primera vez, se sintió en paz con su decisión. Al día siguiente, llamó a Gustavo y le pidió verse en un café. Cuando llegó, él la miró con la esperanza reflejada en sus ojos. Pero Laura ya sabía lo que tenía que decir. «Gustavo, lo que tuvimos fue hermoso en su momento, pero ya no soy la misma mujer que dejaste en el altar. No puedo volver atrás». Él bajó la mirada, asimilando sus palabras. «Entonces, ¿esto es un adiós?». Laura sonrió con dulzura. «Es un nuevo comienzo, para los dos». Y con esas palabras, supo que, por fin, estaba lista para seguir adelante. Los días siguientes fueron distintos. Laura sintió un alivio inesperado, como si al soltar el pasado, también hubiera soltado un peso que llevaba sobre sus hombros. Se enfocó completamente en su trabajo y en la preparación para el concurso de diseño. Sus creaciones ya no eran solo bocetos en papel, sino una representación de su historia, de su lucha y transformación. Mientras cosía los últimos detalles de su colección, sintió una presencia a su lado. «Eso es impresionante», dijo una voz masculina. Laura levantó la vista y encontró a Eduardo, un compañero del curso con quien había compartido algunas conversaciones casuales. «Gracias», respondió con una sonrisa. «Tienes talento, Laura. Se nota que lo que haces viene del alma». Esas palabras la tocaron más de lo que imaginaba. Eduardo no la conocía tanto, pero de alguna manera había visto lo que ella misma estaba descubriendo. Su pasión era real. A partir de ese día, Eduardo se convirtió en un gran apoyo. Compartían ideas, hablaban sobre sus sueños y, sin darse cuenta, él empezó a ocupar un espacio en su vida que antes estaba vacío. Pero esta vez era diferente. No había prisa, ni ansiedad, ni miedo de perderse en otra persona, porque ahora Laura sabía quién era. Finalmente, el día del concurso llegó. El auditorio estaba lleno de diseñadores, jueces y espectadores. Laura sintió nervios, pero también orgullo. Cuando su colección salió a la pasarela, el público quedó en silencio. Sus diseños contaban una historia.
telas que representaban dolor y sanación, cortes que hablaban de transformación y colores que reflejaban esperanza. Al final del desfile, los aplausos resonaron en toda la sala. Laura no necesitaba ganar para saber que ya había triunfado, porque después de todo, había encontrado su propósito. Cuando anunciaron su nombre como una de las finalistas, Laura sintió que su corazón latía con fuerza. No se trataba solo de un concurso. Para ella, era la confirmación de que había tomado el camino correcto, de que su dolor se había transformado en algo hermoso. Después del evento, muchos se acercaron para felicitarla, pero una presencia en particular llamó su atención. Eduardo, con una sonrisa sincera, la observaba desde lejos. «Sabía que lo lograrías», dijo cuando se acercó. Laura sonrió, sintiendo un calor especial en el pecho. «No lo hice sola», respondió. «Gracias por creer en mí». Él negó con la cabeza. «Tú fuiste quien creyó en sí misma». Por primera vez, Laura lo entendió. Durante mucho tiempo había buscado validación en otras personas, especialmente en Gustavo. Pero ahora se daba cuenta de que su verdadero valor no dependía de nadie más que de ella misma. Laura no respondió de inmediato. En realidad no se trataba de otra persona, se trataba de ella, de lo que estaba construyendo, de la mujer en la que se estaba convirtiendo. «Esto no es sobre alguien más, Gustavo», dijo finalmente. «Es sobre mí». Y en ese momento comprendió que esta decisión no solo definiría su relación con él, sino también su futuro. Tenía que elegir entre lo que un día fue su felicidad y lo que ahora representaba su crecimiento. Laura se alejó de Gustavo con la mente revuelta. Sus palabras resonaban en su cabeza. «He cambiado. Quiero arreglar las cosas». Pero, ¿y ella? ¿Había pasado por todo ese dolor solo para volver atrás? Esa noche en casa intentó concentrarse en sus bocetos, pero su mente no dejaba de divagar. Tomó su teléfono y vio las llamadas perdidas de Elena. Sabía que su amiga le diría exactamente lo que necesitaba escuchar. «¿Cómo te sientes?», preguntó Elena en cuanto Laura atendió. Laura suspiró. «Confundida. Durante meses pensé que esto era lo que quería, pero ahora no sé». «¿Y qué es lo que sientes cuando piensas en volver con él?». Laura cerró los ojos y trató de imaginarlo. Se vio a sí misma al lado de Gustavo, tratando de reconstruir lo que alguna vez tuvieron. Pero en esa imagen también había miedo. Miedo de perderse a sí misma. Miedo de que todo volviera a derrumbarse. «No se siente bien», susurró. Hubo un silencio en la línea antes de que Elena respondiera con ternura. «Entonces, ahí tienes tu respuesta». Laura tragó saliva. Tenía razón. Había pasado demasiado tiempo reconstruyéndose, aprendiendo a amarse, a encontrar su propósito. No podía renunciar a todo eso por alguien que solo ahora entendía su valor. Y, por primera vez, se sintió en paz con su decisión. Al día siguiente, llamó a Gustavo y le pidió verse en un café. Cuando llegó, él la miró con la esperanza reflejada en sus ojos. Pero Laura ya sabía lo que tenía que decir. «Gustavo, lo que tuvimos fue hermoso en su momento, pero ya no soy la misma mujer que dejaste en el altar. No puedo volver atrás». Él bajó la mirada, asimilando sus palabras. «Entonces, ¿esto es un adiós?». Laura sonrió con dulzura. «Es un nuevo comienzo, para los dos». Y con esas palabras, supo que, por fin, estaba lista para seguir adelante. Los días siguientes fueron distintos. Laura sintió un alivio inesperado, como si al soltar el pasado, también hubiera soltado un peso que llevaba sobre sus hombros. Se enfocó completamente en su trabajo y en la preparación para el concurso de diseño. Sus creaciones ya no eran solo bocetos en papel, sino una representación de su historia, de su lucha y transformación. Mientras cosía los últimos detalles de su colección, sintió una presencia a su lado. «Eso es impresionante», dijo una voz masculina. Laura levantó la vista y encontró a Eduardo, un compañero del curso con quien había compartido algunas conversaciones casuales. «Gracias», respondió con una sonrisa. «Tienes talento, Laura. Se nota que lo que haces viene del alma». Esas palabras la tocaron más de lo que imaginaba. Eduardo no la conocía tanto, pero de alguna manera había visto lo que ella misma estaba descubriendo. Su pasión era real. A partir de ese día, Eduardo se convirtió en un gran apoyo.
compartían ideas. Los días pasaron y con la emoción del concurso aún en el aire, Laura recibió una oferta inesperada. Una reconocida diseñadora, impresionada por su historia y talento, le ofreció un puesto como asistente en su atelier. Era una oportunidad que nunca imaginó, y aunque sentía miedo, supo que era su siguiente paso. Antes de aceptar, tomó un momento para reflexionar. Fue a la iglesia donde, meses atrás, había sentido que su fe se desmoronaba. Se arrodilló y cerró los ojos. «Gracias», susurró, «por todo». No pidió más respuestas ni señales, solo expresó gratitud, porque ahora sabía que cada caída la había llevado a donde estaba. Cuando se levantó, se sintió más ligera, más libre. Estaba lista para su nueva vida. La historia de Laura nos enseña que, a veces, lo que creemos que es el final es solo el comienzo de algo mucho más grande. El dolor puede ser el impulso que necesitamos para descubrir nuestra verdadera fuerza, y las oportunidades que parecen pérdidas pueden transformarse en nuevos caminos llenos de propósito. Pero la gran pregunta es, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías perdonado a Gustavo o habrías elegido seguir adelante? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero saber qué piensas. Si te gustó esta historia y quieres seguir en este viaje de crecimiento y superación, haz clic en el próximo video en la pantalla. No olvides suscribirte al canal para más relatos inspiradores que pueden cambiar tu forma de ver la vida. Gracias por acompañarnos y que tu camino esté lleno de aprendizaje, fe y transformación.